Bienvenido a CampusTAT. Vamos a ver un nuevo módulo, el módulo de métodos de muestreo. En métodos de muestreo tenemos los muestreos aleatorios y los muestreos no aleatorios. El muestreo probabilístico o aleatorio se divide en muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo sistemático, muestreo polietápico, muestreo por fases. Hay otros tipos de muestreo. Estos son los más utilizados a nivel académico. Muestreo no probabilístico. Tenemos el muestreo por cuotas, el muestreo opinático o por juicio, el muestreo bola de nieve. Cualquier requerimiento sobre algún tipo de muestreo se puede consultar en este recuadro. Por ejemplo, en qué consiste el muestreo estratificado. Estratificado. Bueno, aquí en directo desde la calle, pero tenía que grabar esta parte del módulo de muestreo para que vean las mejoras. Estimado estudiante, el muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilística que se utiliza cuando la población se puede dividir en subgrupos o estratos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Cada estrato es relativamente homogéneo en cuanto a la característica de interés, pero los estratos difieren entre sí. La idea es seleccionar una muestra aleatoria simple de cada estrato y luego combinar estas muestras para formar una muestra representativa de la población completa. Por ejemplo, imaginemos que queremos estudiar el nivel de satisfacción laboral en una empresa. Podríamos estratificar la población por departamentos, ventas, marketing, producción, etcétera, ya que es probable que el nivel de satisfacción varíe entre departamentos. Seleccionaríamos una muestra aleatoria simple de cada departamento, garantizando que cada departamento esté representado en la muestra final. Esto nos proporciona una visión más precisa del nivel de satisfacción general de la empresa que si hubiéramos utilizado un muestreo aleatorio simple sin considerar la estratificación. La ventaja principal del muestreo estratificado es que permite obtener una mayor precisión en las estimaciones, ya que reduce la variabilidad dentro de la muestra. Además, proporciona información detallada sobre cada estrato, lo que puede ser muy útil para análisis posteriores. Ahora, si quieren un ejemplo de muestreo estratificado, o inclusive si tienen un ejercicio de muestreo estratificado, se lo pueden preguntar al tutor. Dame un ejemplo de muestreo estratificado o de uso de muestreo estratificado. Y bueno, aquí tenemos, imaginemos que queremos estudiar el nivel de satisfacción de los clientes de una empresa de telefonía móvil. Sabemos que nuestra base de clientes se divide en tres grupos principales: jóvenes menores de 30 años, adultos entre 30 y 60 y mayores más de 60 años. Disculpe. Estos grupos representan estratos distintos con características probablemente diferentes en cuanto a su satisfacción con el servicio. En un muestreo estratificado, no tomaríamos una muestra aleatoria simple de toda la base de clientes. En cambio, dividiríamos la base de datos en esos tres estratos: jóvenes, adultos, mayores, y luego tomaríamos una muestra aleatoria simple de cada estrato. Podríamos decir que necesitamos 100 participantes en total, y entonces asignar una cantidad proporcional a cada estrato. Por ejemplo, 30 jóvenes, 50 adultos y 20 mayores, si la proporción de estos grupos en nuestra base de datos es similar. De esta manera aseguramos la representación de cada grupo importante en nuestra muestra, obteniendo datos más precisos que con un muestreo aleatorio simple que podría representar a algunos de estos grupos. Y con un caso específico, vamos a ponerlo acá, eh, mi listado, el listado de todos los elementos de la población que se van a estudiar se llama marco muestral. Ese es el listado donde están todos los elementos
de la población del cual se va a extraer la muestra aleatoria, incluso hasta una muestra no aleatoria. Mi listado tiene 500 personas y hay 200 mujeres y 300 hombres. De esas 500 personas, hay 200, no, vamos a ponerle 150 de la clase media, 250 de la clase baja y el resto de la clase alta. ¿Cómo debo seleccionar la muestra? Bueno, ese es un muestreo estratificado, lo que le estoy planteando. Ahora fíjense, estimado estudiante, para seleccionar una muestra representativa de tu listado de 500 personas, considerando las variables de género y clase socioeconómica, te recomiendo utilizar un muestreo estratificado. Este método te asegura una representación proporcional de cada grupo en tu muestra. Primero, define tus estratos. Estrato 1, mujeres de clase media. Estrato 2, mujeres de clase baja. Estrato 3, mujeres de clase alta. Estrato 4, hombres de clase media. Estrato 5, hombres de clase baja. Estrato 6, hombres de clase alta. Luego calcula el tamaño de la muestra para cada estrato. Para hacerlo de manera proporcional, considera la proporción de cada estrato en la población total. Por ejemplo, si deseas una muestra total de 100 personas, la cantidad que seleccionarás de cada estrato será proporcional a su número o a su tamaño dentro de la población total. Recuerda que el tamaño total de una muestra debe estar justificado mediante un cálculo de tamaño muestral basado en el nivel de confianza y el margen de error que desees para tu estudio. Para realizar dicho cálculo, te invito a utilizar la calculadora de tamaño de muestra que se encuentra en este módulo. Una vez calculado el tamaño de muestra para cada estrato, selecciona aleatoriamente, por ejemplo, usando un número aleatorio o una tabla de números aleatorios, a los individuos que formarán parte de tu muestra dentro de cada estrato. Esto te garantizará una muestra representativa de tu población. Recuerda que la precisión de tus resultados dependerá del tamaño de tu muestra y el método de selección utilizado. Cualquier duda adicional, no dudes en consultar. Bueno, este es mi ayudante, el tutor, para este tipo de preguntas. De hecho, eh, no resolvió el problema. Puso el ejemplo. Vamos a agregarle acá. Resuelve el problema. El problema si se desea una muestra de, vamos a ponerle 100 personas. 100 personas está bien, 50, que para que se vea todo proporcional. 50 personas. Aquí está, lo otro fue una explicación de cómo hacer, pero es que no se tenía el tamaño de la muestra para hacer la distribución precisa. Aquí saca la proporción de mujeres y hombres y la proporción de personas de cada clase social. Calcula el tamaño de muestra para cada estrato, multiplicando la proporción por el tamaño de muestra que fijamos en 50, perdón. Y tenemos la cantidad de mujeres y la cantidad de personas de clase media, baja y alta. Entonces dice acá, seleccionar aleatoriamente las muestras de cada estrato.
Dentro de cada estrato, mujeres, hombres, clase media, baja, use un muestreo aleatorio simple para seleccionar la cantidad calculada en el paso 3. Puede usar una tabla de números aleatorios o un generador de números aleatorios para ello. Si tiene una lista numerada de sus 200 mujeres, utilice el muestreo aleatorio para seleccionar 20 números entre 1 y 200. Estas 20 mujeres serían su muestra para el estrato mujeres. Al finalizar, tendrá una muestra de 50 personas que representa proporcionalmente la distribución de género y clase social de su población. Recuerde que este es un ejemplo y existen otras técnicas de muestreo que pueden ser aplicadas dependiendo de su necesidad. Si necesita realizar el cálculo del tamaño muestral con más detalle para asegurar la representatividad con cierto margen de error y nivel de confianza, se recomienda utilizar un software estadístico o calculadora especializada para dicho propósito. Aquí tiene que recomendar la que tengo acá. Pero bueno, mejoraremos esas recomendaciones para que sea específica con lo que tenemos acá, porque precisamente le agregamos la calculadora de tamaño de muestra. Esos 50 fueron al azar, pero si tenemos una desviación estándar conocida de estudios anteriores o de una muestra piloto, que es una muestra pequeña para recabar los elementos claves de la variable de interés. La variable de interés puede ser salario de las personas o puede ser la proporción de personas que fuman o la proporción de personas que van a votar. Depende de cuál es el objetivo o la finalidad del estudio. Bueno, tenemos una estimación para una proporción y para una media. Los elementos utilizados en la fórmula del tamaño de la muestra están acá. Fíjense que si es para estimar la media, aquí tenemos la fórmula. N igual a z cuadrado por sigma cuadrado entre el error de muestreo al cuadrado. Y cuando la población es finita, se le agrega el N mayúscula como corrector acá. Hay un factor de corrección para poblaciones finitas que es N mayúscula menos N minúscula sobre N mayúscula menos 1. Y ese factor de corrección para poblaciones finitas se utiliza en distribuciones como la hipergeométrica, que trabaja con poblaciones finitas y hay un tamaño de la población involucrada. Y también en los métodos de pruebas de hipótesis e intervalos de confianza se maneja mucho ese concepto de población finita o infinita. De ahí va a depender algo llamado error estándar de el error estándar o el error típico, que es la desviación estándar dividida entre la raíz de n si la población es infinita, o la desviación estándar dividida entre raíz de n multiplicada por un factor de corrección, que se los mencioné antes. Es la raíz, es la n mayúscula menos la n minúscula sobre n mayúscula menos 1. Bueno, entonces aquí estamos en vivo en la calle, explicando un poco sobre este módulo de muestreo. Vamos a poner un ejemplo de que de estudios anteriores se conoce que la desviación estándar de los salarios de unos profesores es de $20 y el error de muestreo que se requiere, y esto lo fija el investigador, que tanto quiero que se aleje lo que yo estoy estimando en mi muestra, o sea, con mi muestra, el estadístico es una medida que se calcula con los datos de la muestra, y el parámetro, ¿cuál es esa diferencia entre el estadístico y el parámetro? Eso es lo que se llama error de muestreo, y recordemos que un parámetro es una medida que se calcula con los datos de la población, y para eso hay que hacer un censo. Generalmente el parámetro es un valor desconocido y lo estimamos por medio de los estadísticos, como la media muestral, X con barra, que ya planteamos en estadística descriptiva. Bueno, el error de muestreo se puede fijar, bueno, yo quiero que no se separe más de $5 ese error, con un nivel de confianza de 95%. ¿Qué tamaño de muestra necesitaría? 62 personas. No hemos considerado un tamaño de población. A veces, dependiendo del error de muestreo que se utiliza, a mayor error de muestreo, menor tamaño de muestra. Si ustedes quieren mucha precisión, por ejemplo, que se aleja apenas $1, observen en cuánto aumenta el tamaño de la muestra. 1537. Pero ustedes dirán, pero
Oye, yo tengo aquí en el listado 300 personas, ¿cómo me da 1537? Generalmente lo que hacen algunos investigadores es utilizar esta fórmula simple y jugar con el error de muestreo y el nivel de confianza. A menor nivel de confianza, menor tamaño de muestra. A menor desviación estándar, menor tamaño de muestra. A mayor error de muestreo, menor tamaño de muestra. Entonces dicen, bueno, uno creo que es muy preciso, vamos a ponerle 5. Observen cómo cambia según la fórmula del tamaño de la muestra. 44 personas. Juegan con eso, pero la realidad es que si ustedes conocen la población, porque saben que son 300 personas, no deben utilizar esta fórmula para una población infinita. Deben utilizar esta fórmula para una población finita, en el caso de la media. Si ustedes dicen, bueno, yo quiero un error de 3 dólares, necesitarían 121 personas. Pero si la población es finita, le dan acá donde dice sí y le agregan cuánto es la población. Si son 300, bueno, realmente van a determinar 87 personas, van a estudiar 87 personas. Esto es con este ajuste de población finita. ¿Sí? Claro, porque imagínense el caso donde utilicen la fórmula tanteando con el error de muestreo y les daba 1500 y pico. Eso era cuando daba uno. Observen, cuando daba uno, el tamaño de la muestra es 1083. Pero si esto está limitado a 300 personas, es 236, es muy alto, es casi toda la población, pero es porque el error de muestreo es muy bajo, ustedes quieren una gran precisión. El error de muestreo es lo que está después del más o menos en un intervalo de confianza, es decir, tenemos el estadístico, yo agarro una muestra de 3 personas, les pregunto su edad, y al final me da que la edad promedio es de 18 años. Hay una desviación estándar que se genera, que mide el grado de dispersión de las edades en relación con la media aritmética. Y esa desviación estándar multiplicado por el percentil que se genera con este nivel de confianza para una distribución normal, que para 90% es 1,645, se multiplica por la desviación estándar generada y eso es lo que se llama error de muestreo. Eso es lo que está después del más o menos. Aquí estamos diciendo que ese error de muestreo es de $1. O sea que si el promedio de sueldo es de $100, el intervalo de confianza nos dará que está entre 99 y $101 con una confianza de 90%. ¿Ok? Para que eso ocurra, para que eso ocurra, deben tomar una muestra de 236 personas. Si la población es de 300. Si no tienen control de la población, no tienen idea de la población, observen hasta dónde. Perdón, tengo que quitarle esto. Observen hasta dónde llega el 83. Esto está redondeado, muchachos. Ya de una vez está redondeado al número entero más cercano. Si da 1083,2, se queda en 1083. Si da 1083,6, se queda en 1084. Tradicionalmente, cuando es 1083, algo, así sea, 1, se considera por exceso el redondeo. Pueden hacerlo también así. O sea, si es 1083,1, lo redondean a 1084, porque son 1083 personas y ahí se está formando otro pedacito para completar una persona. O sea, un redondeo debería ser por exceso. Así que este redondeo que tenemos acá no es por exceso, es al más cercano. Consideren eso cuando realicen cálculos de tamaño de la muestra utilizando esta calculadora con el programa CampoStat. Bueno, aquí están las fórmulas para una proporción. ¿Y cuando lo utilizamos para una proporción? El valor máximo para una proporción y el que utilizan la mayoría de los investigadores es 0,5. La incertidumbre genera una alta variabilidad en este caso. ¿Por qué?
No puedo graficar acá, me tendrá que salir del programa y no vale la pena. Este, cuando multiplicamos P por Q, que es, observen ustedes la fórmula de P por Q, o sea, P por 1 menos P, Q es igual a 1 menos P, en una población infinita, también está acá, con un factor de corrección para poblaciones finitas. Pero este Q por, perdón, P por Q representa la varianza en una distribución de Bernoulli, o sea, éxito-fracaso. Y recordemos que la proporción es el número de elementos que cumplen con una característica entre el número total de elementos. Esa se designa por P, mientras que Q es el número de elementos que no cumple con la característica sobre el número de elementos. Eso va a ser Q, que es 1 menos P, es el complemento de P. Bueno, entonces esta varianza se maximiza y esto daría P por P menos P cuadrado. Esto genera una parábola cuyo máximo se encuentra en P igual a 0,5. O sea, no hay otro valor de P que genere una varianza mayor, en este caso de P por Q en la fórmula. O sea que ya está, se paga el precio por la incertidumbre con la varianza máxima acá. Ya lo único que hay que controlar es el nivel de confianza que genera la Z y el error de muestreo. Entonces, por defecto se coloca 0,5. Pero ustedes pueden utilizar un estudio piloto. Por ejemplo, la variable de interés es número de fumadores, lo que genera la proporción de fumadores. ¿Cuál es la proporción de fumadores? El número de fumadores entre el total de personas estudiadas. Se encuestan 100 personas. Bueno, 100 personas es mucho, pero una muestra piloto. La muestra piloto es una muestra sencilla, con pocas preguntas, para determinar o tener una idea de los parámetros o de los indicadores que se van a colocar en la fórmula del tamaño de la muestra, como la proporción o la desviación estándar, en el caso de la media. Agarran 20 personas, eligen 20 personas, no necesariamente en forma probabilística. Una muestra piloto es bastante flexible. Les preguntan, ¿fuma usted sí o no? Y si de las 20 personas, 5 fuman, la proporción de fumadores es 5 sobre 20. Eso es un cuarto, o sea, 25%, ¿no? 5 sobre 20, un cuarto, 25%. Eh, entonces, eso es 0,25. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el valor de P de 0,5, que es lo que genera la máxima varianza en, la, en el numerador de la fórmula del tamaño de la muestra y colocamos 0,25? Va a disminuir el tamaño de muestra, observen. Bueno, tampoco es para que disminuyera tanto. Vamos a ver por qué. Claro, el nivel de confianza para 90% es 1,645 elevado al cuadrado, pongan que es 3 y pico, que es casi 4 multiplicado por un cuarto es casi 1, y si el error es 1, sí, eso da 1. Imagínense, 0,5, redondeado, ¿no? Da prácticamente 1. Ah, claro, disculpa, yo porque da 1. La única forma de que un error de muestreo de 1, lo que pasa es que me quedé con este 1 de, de la media, y no, el error de muestreo en la proporción tiene que ser un valor entre 0 y 1, pero decir que el error de muestreo es 1 es lo máximo que ustedes pueden agarrar de error de muestreo, y eso prácticamente va a garantizar a cualquier nivel de confianza. Vamos a probar con 99%, con 98%, con 95%, con 90%, estos son los más utilizados por los investigadores. Va a garantizar que la muestra
va a ser 1 prácticamente. Fíjense que aquí tienen el máximo de nivel de proporción, pero es que, ¿qué es lo que están diciendo? No hay un error de muestreo de 1. O sea, eso quiere decir que la diferencia entre la proporción muestral y la proporción poblacional es igual a 1. Eso significa que hay tanta diferencia de que una de las dos es 0 y la otra es 1. Estamos viendo eso en valor absoluto. O sea, la proporción poblacional es 1 y lo que yo agarré de la muestra es 0, porque resulta ser que mi muestra piloto de 50 personas, por decir algo, ninguno fumaba. Entonces me dio 0. Pero yo estoy diciendo, yo quiero un error de muestreo de 1, estoy diciendo máxima diferencia, no tiene lógica, pues. Ustedes tienen que agarrar un error de muestreo generalmente que no supere, y ahí le ponen un ejemplo de 0,05, que no supere el 10%. O sea, 10% está bien como máximo. Aquí está el tamaño de la muestra, más lógico. Para 90, si le aumentamos el nivel de confianza, también aumenta el tamaño de la muestra, muchachos. 166 para 99%, para 98, para 95, no para 97. Pero el 1 no tenía lógica ahí. Ahora, si quieren 0,05, que también es aceptable, de hecho algunas investigaciones electorales en Estados Unidos utilizan un 4%, 4%. Generalmente cuando hacen investigaciones para saber qué proporción de personas está a favor del candidato X. Y el 95% de confianza y esta proporción. O sea, por eso es que en Estados Unidos las muestras son pequeñas. 600 personas le basta para las encuestas. Pueden revisar los diferentes estudios eh, de muestreo en Estados Unidos y van a encontrar que la mayoría utiliza 4% de error de muestreo y una muestra como esta. En Venezuela, muchas encuestadoras han utilizado el 0,035, lo que les da una muestra de 784 o 0,03, lo que le da una muestra de 1068. A veces juegan con esto para que les dé exactamente 1000, 0,031, ¿qué tal? 1000. Y bueno, por eso ustedes ven muchos estudios acá en Venezuela que dice, si utiliza un error de muestreo de 3,1% o de 3% y se entrevistaron 1000 personas. El problema no es tener un tamaño de muestra que cumpla con estos requerimientos. Ahí tenemos un control de error de muestreo, de nivel de confianza. Recordemos que este nivel de confianza nos dice que el 95% de los intervalos que se pueden calcular contendrían el valor del parámetro y un 5% no. Existe una confianza del 95% de que la proporción real de personas que fuman está comprendida entre el valor más o menos 0,031. Esa es la interpretación del nivel de confianza. En un intervalo de confianza, porque repetimos, el error de muestreo es lo que está después del más o menos en un intervalo de confianza. Se tiene una confianza del 95% de que la proporción real de personas que fuman está comprendida en el intervalo que va desde P menos 0,031 hasta P más 0,031. Y eso lo decimos, repito, con una confianza de 95%. Este mismo estudio, considerando una población finita, pero de 200 personas, significa que hay que tomar 167, muy alto, que el error de muestreo es muy bajo. Por eso es que los investigadores juegan mucho con el error de muestreo. Proporción, nivel de confianza, error de muestreo. Y 10% es aceptable. Esta sería la muestra en 200 personas con estas especificaciones. Como les decía, el proceso no termina con saber la muestra. Ya saben que era necesario conocer la muestra para hacer estas proporciones en el muestreo estratificado.
¿ok? Se calculaba la muestra de esta manera, supongamos que eran 66 personas, aquí eran 55, pero si son 66, yo lo que hago es cambiar esto y para que el tutor me asesore,